Bienvenidos a otro episodio de Break Your Stigma. Para mí es de gran alegría, un privilegio enorme traer con ustedes para hablar a mi amiga y colega Kathleen Morales, conocida también como ella la epidemióloga. Hola Kathleen, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú, Kevin? ¿Cómo estás? Todo Gracias por bien, todo invitarme. bien. Claro, o Para mí sea, el placer es mío para estar aquí. sí, no, Tacha, llevábamos tiempo hablando de que queríamos hacer algo juntos y mira, aquí Exacto. estamos. Pero ya se dio, aquí estamos. Así es. Tú tienes también una página que se llama Ella la epidemióloga. ¿Quieres hablarnos un poquito sobre eso? Claro que sí. Pues ella, la epidemióloga, la página nace en el transcurso de que nosotros estábamos cursando la maestría y de hecho, como que, gracias, Kevin, porque la idea de ella, la epidemióloga, surgió de nosotras. Surgió de nosotras, así que pero el propósito de ella, la epidemióloga, era específico el disminuir pues, estas barreras, estigmas, prejuicios y sobre todo educar sobre distintos temas de salud pública que actualmente, aunque me enfoco un poquito más a lo que pasa aquí en Puerto Rico, lo que nos afecta directamente, pero también subo muchas cosas que son de ámbito mundial, porque ajá, lo que pasa en el mundo indirectamente, eventualmente, nos afecta a todos. Así que es para eso, o sea, busco por medio de estas publicaciones cortitas, coloridas, cool, eh, buscar no solamente impactar a esta comunidad científica que conoce ese diálogo, esos términos, sino que cualquier otra persona que no necesariamente esté educada en la ciencia, pues pueda entenderlo y de alguna forma u otra, pues pueda educarse. A mí me encanta mucho esa página y el concepto que tú traes porque pienso que dentro del tiempo que estamos viviendo hace mucha falta lo que es la parte de la conciencia y la educación en salud. Luego de Ya. 2 años de pandemia, al día de hoy todavía estamos viendo cuán importante es la salud y la educación en salud, que básicamente es de eso que vamos a hablar, pero antes de llegar ¿verdad? A ese tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, creo que no lo había mencionado, pero Kathleen y yo fuimos compañeros como que en todos los trabajos Besties, besties. juntos, besties, desde el día uno hasta el final. Y fue una amistad que a mí como que me encanta porque salió instantáneamente, fue un momento espontáneo. Yo no conocía a Sí, Kathleen antes de empezar la maestría, ella tampoco me conocía a mí. Y fue exacto. como que, hola, Hicimos como clic. que yo soy Kevin. Yo soy Así Kathleen y es. seamos amigos para siempre y ya. Así es. Y entonces en el transcurso teníamos este chiste de que ella era epidemióloga o ellas las epidemiólogas, hablando de nuestro Exacto. friend group. Y de ahí salió básicamente el nombre para la página de Kathleen y que bueno, como que Que de hecho yo hasta pedí permiso. Como que yo, saludo epidemiólogas. O sea, se me surgió, yo quiero hacer esto y yo quiero que usted, o sea, ustedes fueron mi inspiración para de decir, mira, sí. vamos a Y hacer esta obviamente página. teníamos que decir que sí porque estamos para apoyar. Y si Ah, Kathleen quería sacar nuestro nombre de friend group más allá del group chat de WhatsApp, como que obviamente íbamos a decir que sí le íbamos a un green flag. Y aquí tenemos la primera colaboración entre las epidemiólogas. Porque aunque exacto. yo me identifico con pronombres como él, he, him, como que a mí nunca me ha molestado, por ejemplo, si estoy en un grupo de muchachas, como que también caiga Somos ellas. el pronombre femenino, porque somos ellas las epidemiólogas y todas somos personas, Exactamente. así que no hay por qué atribularse por eso. Anyway, Exacto. así que habiendo dado ese Amén. background de nuestra amistad y de cómo nos conocimos, pues queríamos hablar precisamente de, ¿verdad? Esta problemática que en verdad ha estado en el mundo y en Puerto Rico básicamente desde el comienzo de la historia de la humanidad. Sin Toda la embargo, vida, yo diría. sí, básicamente. Y la cosa es que una vez comienza la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico y en el mundo entero, hemos visto, ¿verdad?, cómo el movimiento antivacunas precisamente ha sido uno de los portavoces principales para retroceder o para presentarse como un obstáculo, ¿verdad?, para esas intervenciones de salud pública que se implementan para frenar la infección del COVID-19 y en sí, pues, una vez erradicar la pandemia que al día de hoy como que estamos viviendo, porque, ¿verdad? Aunque han pasado La ya pandemia dos no se ha años, acabado.
la pandemia no se ha acabado. No. Así que queremos traer a ustedes, ¿verdad? Nuestra perspectiva, lo que nosotros conocemos sobre este tema, para entonces así, ¿verdad? Aumentar ese conocimiento, aumentar esa conciencia y que podamos erradicar tal vez uno que otro estigma o prejuicios que hay con, por ejemplo, la vacunación compulsoria en Puerto Rico y en el mundo. Así que antes de continuar con este tema, yo quisiera hablar un poquito del tema, ¿verdad? Un poquito de la historia de las vacunas. Y la realidad es que hemos escuchado que esto aparte de las vacunas no es natural, que eso es algo que se inventó ahora, que el chip, o sea, un montón Exacto. Que de si se te diferentes. pegan los tenedores, ese tipo de Y hay cosas. gente que se le pegaban hasta los utensilios y todo, una cosa bien mala. Sí, Pero la realidad es que la vacunación, en esencia, es uno de los logros principales, uno de los más importantes dentro de la salud pública y la realidad, en sí. el siglo XX. Y la realidad es que antes del siglo XX hemos estado haciendo, ¿verdad? Como humanos, como sociedad, buscando esfuerzos para frenar diferentes tipos de infecciones. Así que no todo empieza en el siglo XX, sino que desde antes, en el siglo XVII, en China, en India, muchas de estas civilizaciones y poblaciones en ese momento hacían lo que es la viarolación, que es una práctica que consiste en infectarse con pequeñas dosis de la enfermedad que estaba en ese momento. Casi siempre era la viruela, que al día de hoy pues sigue dando tumbos por ahí. Y, ¿verdad? Sí, Gracias a esta exacto. técnica, muchas veces ¿verdad? Lo que hacían Que era, se untaban. O sea, había alguien infectado, como que desgarraban un poquito de esa piel y se lo untaban. O sea, básicamente se infectaban con una dosis bien pequeña de la enfermedad para buscar la inmunidad. Y funcionaba. La realidad es que de entre tiene uno o otras dos por implicaciones ciento, éticas. exacto, tienes otras implicaciones, Esa pero práctica también hay tiene otras que. explicaciones éticas, pero en ese momento, pues, era Sí, lo no, que o se sea, tenía que hacer. obviamente la historia de la ética y la moralidad ha cambiado de allá para acá Sí, full. trascendentalmente, pero lo que sí se ha visto es que cuando hacían este tipo de técnicas, las personas, ¿verdad? Que se sometían a esta, ¿verdad? La probabilidad de que se infectaran con esa enfermedad en particular, que era la viruela, disminuían drásticamente. Y los efectos secundarios que podía traer, ¿verdad? Pasar por esta técnica eran mínimos, hablando del 1% o menos. Así que desde Sí, los nuestro síntomas eran inicio. súper leves. Exacto. Así que desde nuestro inicio siempre buscábamos la forma de controlar. Es parte de nuestra humanidad, controlar las enfermedades, Sí. prevenirlas para, ¿verdad? Elongar nuestra vida y nuestra salud. Así que, Ujú. ¿verdad? Al día de hoy, pues tenemos variedad de vacunas. Tenemos a Jon Snow, que fue como que el padre de la epidemiología, y de ahí como que empezamos a sacar más intervenciones para entonces nosotros poder controlar y prevenir enfermedades. Y al día de hoy contamos mínimo con tres tipos de vacunas, que son las inactivadas, las del virus atenuado y la más novel, que es la del ARN mensajero. Y pues básicamente desde que se han implementado estas medidas, siempre ha habido resistencia contra la vacunación compulsoria o la vacunación en general en las poblaciones. Y la realidad es que las vacunas son una de las medidas más importantes de la medicina preventiva, ya que tiene como fin proteger la Ujú. población de enfermedades infecciosas o, u otras infecciones. Y entonces, pues la resistencia a las vacunas lo que lleva es a la reemergencia de enfermedades consideradas ya erradicadas y la pérdida de inmunidad de rebaño, que eso es un término que hemos estado escuchando, ¿verdad?, los pasados 2 años con la vacuna del COVID-19, el famoso, Sí, eh, inmunidad eh, de rebaño. la inmunidad de rebaño, así es. Y pues nada, traje aquí a Kathleen para hablar un poquito de las vacunas que al día de hoy están disponibles y la importancia de lo que es vacunarse en estos tiempos que estamos, ¿verdad?, viviendo entre tantas epidemias. Sí. Porque realmente todo el mundo se ha enfocado mucho en de que, y, o sea, y con sentido, que es en el COVID-19 y se ha olvidado de que hay más enfermedades. De ahora tú te levantas un día con un poquito de dolor de garganta y te dices, ya está, yo tengo COVID, o sea, como que, de que Y todo la el COVID histeria se que eso ha, creó al principio. Yo era la uno de los historia, que me daba hasta un dolor de pecho y rápido estaba y tú tengo llamando a mi COVID. doctora. Tú me duele el brazo hoy porque dormiste, ay, Dios mío, tengo un COVID. Pues así. Y,
Y nos hemos un poquito olvidado de que existen otro tipo de cosas y por eso es que trajimos pues el tema del movimiento antivacuna, porque el movimiento antivacuna con la vacuna del COVID la ha dado bien duro. El de Así que, y es. especialmente para los boosters, el de que la gente no se las quiere poner. Punto. Y el Sí. término de que te pongan también como, por eso es que cambiaron al principio cuando te decían que la vacuna era obligatoria, es que cambian el término a que era mandatoria, para que el de que no se viera como de que te están obligando. Porque Ujú. independientemente a la gente no le gusta que le digan qué hacer, y menos cuando te están obligando a hacerlo. Precisamente, y usa mucho esta parte, ¿verdad? Dentro de la ética, la autonomía del paciente de tomar decisiones sobre Exacto. su cuerpo. Pero la realidad es que, por ejemplo, yo, mi experiencia, yo siempre he recordado toda mi vida que he tenido vacunas compulsorias para ir a la escuela, para ir a la universidad. Ir a la escuela. Y Eso ha nadie estado preguntaba en nada. Todo el mundo se la nada. ponía y ya. Tú no sabías, Así. la vacuna a los 18 años, la gente sabe de qué es. Tú, Ujú. mira, la vacuna que yo necesito para entrar a la uni. Nada más, la gente no lo sabe. O sea, Sí, y la gente nadie, lo hace por cumplir. y ahora la gente es experta, porque el COVID hizo de que nosotros supiéramos quién hace la vacuna, qué tipo de vacuna es. O sea, la gente Los antes te ponían ingredientes. los ingredientes, o sea, ahora la gente sí son experta de que si es de Pfizer, que si es de Moderna, que si la gente antes tú no sabías qué tipo de vacuna era la que te estaban poniendo, tú no sabías quién era el que la hacía, tú te la ponías y ya, Sí, y nadie preguntaba. antes nadie pregunta, pero también creo que es el hecho de acceso a la información. Al día de hoy todo el mundo tiene Por eso, un teléfono, todo el mundo tiene internet, bueno, o al menos la gran mayoría de las personas, al menos con las que nosotros nos rodeamos al día a día, tienen un teléfono y tienen acceso a internet constantemente. Sin embargo, pues eso se presta, ¿verdad? Para lo que dentro de la epidemiología consideramos lo que es una infodemia, toda esta epidemia de información que sí, encontramos en las redes sociales y en los medios de comunicación que puede llevar a beneficiar como a no beneficiar, ¿verdad? Los esfuerzos salubristas que estamos implementando para mejorar la salud. Y pues quiero traer a colación un artículo, ¿verdad? De Andrew Wakefield, que fue el artículo que yo diría que puso el cherry on top para el movimiento antivacuna, que fue sí. este supuesto artículo que hace una Ujú. asociación con la vacuna y el desarrollo de autismo, que se ha comprobado más de 1000 veces que, ¿verdad? Se lo inventaron, no había fundamento Sí que ese científico. doctor perdió su licencia y toda la cosa. Claro, sí, Y porque lo que creó fue tanta controversia en base de desinformación de que que por todavía eso, la eso gente se fue, respalda de ese artículo y él lo han dicho 20 veces que sea ese artículo salió cuando tú y yo nacimos, en el 1998. exacto. Y Y todavía, 24 años después, hay gente que al día de hoy se reguinda de ese artículo, aunque se eliminó de todos los journals, se buscó erradicar, ¿verdad? Hubo represalias contra ese doctor en particular y su equipo. Al día de hoy, hay gente que sigue pensando, ¿verdad? Que esa es la realidad cuando así no es. Y lo que hemos visto, ¿verdad? Desde ese momento acá son declives exponenciales y significativos en lo que es la vacunación, lo que ha llevado básicamente a la reemergencia de enfermedades infecciosas. sí. Eh, por ejemplo, el sarampión, que hemos visto que han habido brotes en Estados Unidos y en otras partes del ¿No? mundo, Y estos días, los días pasados, el que creo que hace 2 días, que la OMS alertó sobre un brote de sarampión y era algo que tú no escuchabas. O sea, ya tú no una escuchabas. enfermedad que se podía considerar ya erradicada. O bueno, Y yéndonos más cercano con el polio. El polio sí se consideraba erradicado en los Estados Unidos, yo creo que fue la primera enfermedad, de hecho, que se consideró erradicada en que los Estados se Unidos. consideró erradicada de los Estados Unidos y resultó los otros días, o sea, todavía New York tiene el estado de alerta, porque ha Sí. sido hasta el momento solamente hay un caso confirmado, pero un caso ya es mucho, o sea, estaba erradicado. Ujú. Así No, y que, eso, las implicaciones que eso trae a la salud pública, por ejemplo, hablamos tal vez de un caso, personas pueden pensar, por ejemplo, que no es algo significativo, pero cuando estamos ajá, hablando de enfermedades infecciosas o comunicables, como le llaman en inglés, es más complicado de lo que uno piensa.
porque de por sí, ahora mismo cuando estamos hablando de COVID, el Departamento de Salud, por ejemplo, puede reportar un número de incidencia y tenerlo en la página, pero no necesariamente eso refleja la realidad de la cantidad de casos que estamos viendo en Puerto Rico, porque hay muchas personas que se contagian. Una, a lo mejor no lo saben y tampoco lo reportan. Dos, a lo mejor lo saben, pero tampoco lo reportan. Así que podemos tener un número, ¿verdad?, que no es real y tener una Sí. realidad un poquito más difícil de la que podemos encontrar en los portales oficiales de salud de Puerto Rico y también de Estados Unidos. Sí, y es porque esas estadísticas están de acuerdo a los datos que le brindan los laboratorios de todas las PCR y las pruebas de antígeno que se hacen. Son las personas que también, una vez que se implementaron estas pruebas caseras, se supone que si tú arrojabas positivo en una prueba casera, tú fueras a confirmarla en una de laboratorio. La gente ya no estaba yendo. Era, ay, pues tengo COVID, ay, pues ya, me quedé en casa. So, que ese caso no se contó, porque como el Departamento de Salud lo iba a saber. Así que son muchos, ese por ciento de error, le digo yo, a esa, Precisamente. Precisamente, y también el levantamiento, ¿verdad?, de las restricciones que una vez se pusieron, las intervenciones que se habían hecho, como el uso de mascarilla mandatorio, la vacunación mandatoria, el distanciamiento, ¿verdad?, que 2 años después hemos visto que se han levantado todas esas restricciones sin un fundamento que sea realmente sustentable. Por ejemplo, eh, hemos hablado, por ejemplo, yo estaba escuchando entrevistas y reflexiones de otros profesionales de la salud cuando se levantó. De hecho, tú hiciste un post sobre eso, sobre el levantamiento de las intervenciones para el COVID-19, por ejemplo, en las escuelas. La parte exacto, de sí. levantar el requerimiento de mascarillas, por ejemplo, que no hemos visto todavía una baja exponencial de casos en Puerto Rico para poder implementar, ¿verdad? Para poder sacar esas implementaciones que ya se habían hecho anteriormente, ¿verdad? Para entonces, ¿verdad?, continuar, porque la gente dice, han pasado 2 años, hay que pasar página y continuar, pero la realidad no es esa. Pero así no funciona, Así no porque funcionan los casos, como que el ignorar el asunto no va a hacer que desaparezca. Así que el precisamente. ignorar de que existe COVID no vamos a hacer de que la pandemia desaparezca y por eso como que yo lo recalco muchas veces, o sea, la pandemia no se ha acabado. El de que Ujú. tú quieras una vida está en nuestra realidad ya. Nuestra realidad es de que hay una caja de mascarilla siempre en el carro, hay una, o sea, el de que ya nadie quiere, ya no nos saludamos con besitos, eh, es una realidad de que ya es la que nos toca. Yo creo que eso literalmente, ¿verdad? Lo que es el COVID-19 cambió por completo nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Particularmente a las personas, ¿verdad?, que creemos que el COVID existe, que creemos en Exacto. la vacunación y que creemos en la prevención, porque también, ¿verdad? Eh, Se ha visto mucho también en Estados Unidos gente que ni siquiera cree que el COVID existe o que piensan que es como otra influenza más, cuando realmente no sabemos cuáles serían las implicaciones de infectarse con COVID de aquí a 20 años, por ejemplo, o de infectarse Exacto. más de una vez, y mucho menos si no estás vacunado o vacunada. Que estamos, ¿verdad?, hablando de lo que es una emergencia real de salud pública. Y, ¿verdad?, no solamente se queda en el COVID, ahora mismo venimos con otra que es la viruela del mono, el La monkeypox, viruela del monkeypox. Sí. que, ¿verdad? Al principio hablamos de la parte de la historia, la enfermedad de la más que se hablaba era la viruela. Ujú. Y Es que afectaba, o sea, la gente afectaba a se mucha contagiaba de la gente. viruela un Sí, montón. y Igual de que el hecho, sarampión. la vacunación de viruela cesó ya en el 1972. O sea, la vacuna la descontinuaron, porque se consideraba, supongo, ya una enfermedad erradicada, por lo menos en Estados Unidos. Pero en otras partes del Ujú. mundo esa no es la realidad. Por ejemplo, No. en países de África, por ejemplo, todavía existen un montón de emergencias de salud pública que se están atendiendo, pero tampoco se está viendo mucho énfasis ni atención en esas áreas en particular cuando, ¿verdad? Cuando vemos la salud global, lo que pasa en otro lugar nos puede afectar donde nosotros estamos en este momento en cuestión de días o meses. Y lo vimos con COVID. La gente decía, eso O está sea, por sí, la Wuhan, gente China, piensa, por eso allá está abajo. exacto.
como nuestro querido secretario de salud, Ex que secretario de salud. decía, China está por allá abajo, eso no va a llegar aquí, y el COVID llegó y A las 2 arrasó. semanas llegó. Y lo estamos viendo con la viruela del mono. Lo mencionan como, a principio fue un brote, después una emergencia de salud pública, pero al día de hoy yo no he visto Después el tampoco. estigma que se creó sobre Precisamente, ¿verdad? Las personas que más vulnerables a infectarse con este virus, ¿verdad? Se identificó que han sido las Ujú. personas de la comunidad LGBT, particularmente hombres que tienen sexo con hombres. Que a mí me parece bien ingenioso, ¿verdad? Poder identificar comunidades y poblaciones que están a mayor riesgo para intervenir, primeramente, ¿verdad? Con esas personas en particular. Pero lo Que que se todavía aquí en llevó, Puerto Rico se está haciendo, ¿no? Que ahora sí. mismo la vacunación sigue siendo en la población susceptible. Sí, y también en personas que trabajamos en salud. Exacto. Están esas dos vertientes. Pero, por ejemplo, se cambió completamente esta narrativa del monkeypox a ser una enfermedad infecciosa, a ser una enfermedad que le da a los gays, por ejemplo, Exacto. o a las personas transgénero. Cuando la realidad es que no existe enfermedad alguna que entre a tu cuerpo y diga, Exacto. espérate, esta No, persona que diga, es no, antes de heterosexual. entrar, como que antes de entrar diga, "Ay, yo creo que esta persona es heterosexual". Ay, pues aquí no. Como que Ajá. eso no existe. Eso no existe. Y pienso que no va a existir porque no hay forma de que uno Es pueda que no hay medir forma biológicamente de... la orientación sexual de otra persona. Y eso es Exacto. un tema de conversación aparte. Pero, ¿verdad? Se ha creado este estigma con que el monkeypox es una enfermedad de gays, por lo tanto, Sí. a mí no me va a tocar, yo no me tengo que cuidar, porque eso Ya. igualmente pasa con el VIH, que han pasado ya Ujú. 40 años desde la epidemia, desde el primer caso confirmado en Puerto Rico, y al día de hoy hay personas que piensan de esa forma, y la realidad es que no es así. El monkeypox se le puede dar a cualquiera, le puede dar a niños. Por lo tanto, es cuestión de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a las personas que están susceptibles a este virus. Así que por eso es que ahora, por el momento, están trabajando con esa población en específico, pero a mí no me sorprendería que en el futuro, ¿verdad? Extiendan la invitación a la vacunación a personas, ¿verdad? Que están fuera o que no pertenecen particularmente a esa comunidad o a ese eh, que no cumplen con los criterios que están utilizando ahora mismo para la vacunación. Aunque Porque yo lo la he visto, salud es para todos. yo no ha estado como que el Departamento de Salud le ha dado bastante duro a la campaña de la vacunación de la viruela del mono. Y creo que están ahora mismo están como detenidos los casos, ¿verdad? Como que Algo así. no, yo no he visto, o sea, no he Bueno, a lo visto que mejor no se han hayan reportado aumentado tampoco. tan, exacto, esa es otra. Sí, pero siempre hay que pensar que, ¿verdad? Que Sí, hay que puede estar mantenernos un poquito alerta. peor de lo que se reporta. Porque, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad? El underreport de casos de diferentes enfermedades como el COVID. Eh, Sí, pero básicamente eso es lo que ha pasado durante este tiempo y muchas veces las personas están hablando, ¿verdad? De la autonomía del paciente, de cómo eh, cada quien tiene, ¿verdad? El criterio para decidir derechos sobre su sobre lo cuerpo. suyo. Y la realidad es que eso es cierto. Uno tiene derecho de decidir sobre su cuerpo y uno tiene derecho a la salud, a decidir, a la autonomía de vivir una vida plena y saludable. Sin embargo, ¿verdad? Dentro de la legalidad de la vacunación compulsoria, cuando el Estado tiene un interés particular en una enfermedad porque presenta un riesgo particular, a la población tiene el poder de intervenir y de básicamente poner vacunas compulsorias para así frenar, ¿verdad? El spread de Sí, esa enfermedad en particular y de una vez erradicar esa enfermedad por completo. Así que, sí. ¿verdad? Hemos hablado y hemos visto protestas, marchas, O sea, posts estas en personas social que media. estuvieron, yo creo que ahora mismo no, pero tú recuerdas el grupo de personas que literalmente ellos vivían frente al Capitolio. Yo lo llegué a ver. Lo llegué Yo a también, ver frente al Capitolio yendo a y San... a mí Yo recuerdo que yo los vi el personalmente, Día de Reyes. Ay, sorry que te interrumpa. no, no, puedes continuar. Ay, yo lo llegué a ver el día, lo recuerdo bien de que era el Día de Reyes, porque ellos tenían sus propios
de Reyes Magos y toda la cosa allí frente al Capitolio. Y era Para como mí, que bien fuerte, a mí me dio, yo lo vi bien fuerte el de que habían tantos niños, como que eso era un playground. ujú. Tú tenías tantos niños allí con un movimiento antivacuna y era, creo que era antivacuna y también con las mascarillas, porque era también con el uso mandatorio de las mascarillas que como que se respaldaban de que, ajá, que era su decisión si la querían utilizar o no. Precisamente. Y Y trajiste un punto bien importante, los niños. Los por eso niños a que mí me son los impresionan más los niños. vulnerables, que son los más vulnerables ante este tipo de situación, ante las enfermedades, porque su sistema inmunológico no está tan desarrollado tal vez como el de nosotros los adultos. Ujú. Y, eh, ¿verdad? Me alerta mucho, ¿verdad? Ver niños que sus padres les cohíben de vacunación o de eh, intervenciones preventivas, ¿verdad? Sí. En estos Y tiempos. las vacunas, no, y las vacunas salvan vidas, punto. O sea, Punto. No, muchas de las cosas que hablan, por ejemplo, es de que, por ejemplo, la vacuna del COVID-19 la hicieron muy rápido. Y la realidad es que dentro de la historia de las vacunas, ¿verdad? Nosotros en un hemos tiempo avanzado un récord montón. hemos avanzado un montón. La tecnología que Eso es tenemos hoy en todo. día no es la misma de hace 50 años atrás. De hace 5 años. Entonces, en todo podemos avanzar, pero en hacer una vacuna rápido no, porque fue La muy realidad es rápido. que como sociedad, en partes estamos avanzando significativamente y en otras Exacto. simplemente estamos yendo para atrás y cada vez vamos más atrás. Y eso es algo que a mí me preocupa gravemente porque entonces nosotros existimos, los seres humanos al día de hoy, gracias a las vacunas, gracias a la medicina y gracias a la salud pública sin ninguna ¿verdad? De esos avances, de esas disciplinas en particular y de ese interés que sale de nuestra naturaleza humana para entender y atender esas problemáticas, nosotros no estuviéramos aquí. Exacto. Posiblemente ahora mismo, qué sé yo, una super especie estuviese dominando la Tierra en este momento, pero Y no nosotros nosotros. como nos conocemos al día de hoy, no fuésemos. Es verdad. Es cierto. Así que es bien alarmante. Para mí es bien alarmante el hecho de que al día de hoy tengamos este tipo de conversación. Porque, ¿verdad? Nadie busca eh, hacerle peligro, hacerle daño a otra persona por medio de una vacuna. Eso no existe. Y eso no va a Ujú, venir del Estado, no va a venir de ningún lado. Es más, si tú eres una persona que por alguna condición de salud, alguna condición física, X, Y, Z, tú puedes eximirte de una vacunación compulsoria. Y eso está en la historia, y eso está en nuestra sí. constitución, y eso está, ¿verdad? En los documentos oficiales. Está el poder de eximirte de la vacunación compulsoria si representa, ¿verdad? Un riesgo a tu salud en Riesgo. particular. Pero para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros, los que sí nos podemos vacunar, vacunarnos, para que esa persona que no pueda hacerlo por X, Y, Z esté indirectamente protegido. Básicamente. Pero también, Ah, ¿verdad? Llevar ese mensaje de que la gente se tiene, ¿verdad? ¿Verdad? No hay peligro alguno con vacunarse. Eh, si fue ya aprobado, si fue ya probado, pues no hay por sí, qué temer a la especialmente vacunación y no hay tampoco por qué crear falsas la histeria. expectativas o la histeria en las La personas, histeria. porque básicamente eso lo que va a llevar es a retroceder en algo que se está buscando de una vez ya avanzar. Es como que estamos dando 2 pasos adelante y 3 para atrás Y tres en un para periodo como este. ¿No? Y se ha visto también en el marco jurídico, como que en el 1905 básicamente, precisamente hablando de la viruela, como que en el estado de Massachusetts era obligatorio básicamente vacunarse contra la viruela y la gente que no se vacunaba le daban una multa de $5. Y Sí, entonces que eso vino era un montón. un- Como que eso era un a lo, montón. me- a lo mejor ahora como que, ay, a lo mejor Sí, ahora pero uno lo ve ahora como es un una montón. chavería, Exacto, pero en ese pero momento, a lo pero es un mejor en ese montón. momento era distinto. Y nada, básicamente vino este pastor a demandar al Estado porque pensaba que
obligar a una persona a vacunarse iba en contra de su libertad individual, de su derecho a la libertad. Y ¿verdad? El Estado desestimó ese caso, porque la verdad es que los derechos fundamentales no son absolutos. Y el Estado tiene el poder de intervenir cuando hay una emergencia, como una epidemia Ujú, o una pandemia, para exacto. salvaguardar la salud La de seguridad los de todo. ciudadanos. Así es, porque todo el mundo Ujú, tiene el derecho a la vida, todo el mundo tiene derecho a la salud y a una vida saludable. Pero entonces, si tú ujú, no te quieres vacunar, si tú no quieres eh, prevenir enfermedades, ¿cómo tú vas a lograr eso? ujú. Y con eso, básicamente, yo creo que cubrimos, ¿verdad? Entiendo que Nuestro sí. tema del día de hoy, de, ¿verdad? El Que movimiento nos dejen, que nos antivacuna. digan, que nos los escuchamos, les escuchamos. Así Sí, me pueden que nos escribir digan qué piensan. qué piensan, nos pueden escribir a mí a Breaker Stigma Podcast en Instagram y a Kathleen a... Um, Ella le pide a mi hora en Instagram. Y les invito a que pasen también por su página, vean su contenido. Ella está constantemente haciendo publicaciones sobre problemas y tópicos relacionados a la salud y la salud pública, ¿verdad? Con el objetivo de educar, concienciar y erradicar todo estigma y prejuicio que exista en los diferentes temas que están relacionados a la salud. Así que les invito a que se den un vistazo y que estén pendientes a nuestro próximo episodio de Breaker Stigma. Kathleen, gracias por estar aquí. Te envío un Gracias a ti por abrazo y espero invitarme. verte pronto. Claro. Esto fue Breaker Bye. Stigma. Nos vemos pronto. Bye.